La presentación de este PowerPoint consiste en fracciones propias y fracciones impropias. Antes de comenzar con nuestra presentación de diapositiva, vamos a hacer un breve repaso o recordar en qué consiste una fracción. El número 3 representa al numerador, que indica las partes que se toman de un entero o que se ocupan de un entero. El número 4 es el denominador, que indica el número de partes que se divide la unidad o el entero. Diferencias. Vamos a ver las diferencias. Aquí tenemos una fracción propia que dice que es menor que la unidad. Aquí tenemos 6 octavos, este es el signo menor. 6 octavos es menor que 1. ¿Qué me quiere decir? Que ocupo menos de un entero. La fracción impropia es más de un entero. Son 11 octavos. Es mayor a 1. Dice que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto la fracción es mayor que la unidad. Aquí tenemos un entero, y acá tenemos 3 octavos. Aquí esta se dividió en 8 partecitas iguales. El 8 me dice que se dividió en 8 partes y acá también. Por eso tomé este ejemplo, porque están divididos en las mismas partes o en 8 partes. Aquí tenemos un ejemplo con números. En el lado izquierdo tenemos una fracción propia y en el lado derecho una fracción impropia. Decidí poner los números para que ustedes vayan comparando en forma numérica, porque las fracciones las podemos hacer en forma numérica, en la recta numérica o con diagramas. Existen 3 formas de representar las fracciones. Acá tenemos ejemplos de fracciones con diagramas y con números. Estos son los diagramas, los que están con formas. Y por acá tenemos la parte numérica. El primer diagrama me está diciendo que tengo 11 octavos. Es una fracción impropia, que es igual a un entero 3 octavos. Ocupé un entero y del segundo entero solamente tomé 3 octavos y se dividió cada entero en 8 partecitas iguales. Vamos al segundo diagrama, aquí, que están en color azul. Dice que es una fracción impropia 9 cuartos, que es igual a 2 enteros, 1 cuarto. Estos son números mixtos. Un número mixto es más de un entero y una partecita fraccionaria. ¿Por qué? Porque del entero que le falta yo solamente ocupo una fracción. Ya es un trocito. Acá tenemos un entero y una fracción también. Son 10 sextos. El 6 me dice que estas se dividieron en 6 partecitas iguales, si ustedes lo cuentan. En realidad está dividido en 6 partes iguales, que es igual o lo mismo que un entero, 4 sextos. Un entero y acá ocupé 4 partecitas de 6, 4 sextos. ¿Cómo se divide un entero? Vamos a otro ejemplo. Tenemos el ejemplo número 1 y tenemos el ejemplo número 2. En el ejemplo número 1 dice que es una fracción impropia, 5 cuartos. El 4 me dice que cada entero lo dividí en 4 partecitas iguales. Pero ¿cuánto ocupé? El de arriba me dice cuánto ocupé. Ocupé 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Es lo mismo que decir un entero, un cuarto. Ese cuartito que ustedes ven ahí es este. Cada entero se dividió en 4 partes iguales. Vamos a ir con el ejemplo número 2. 7 tercios, fracción impropia. Este me dice que cada entero lo dividí en 3 partecitas iguales, ¿cierto? Pero ¿cuánto ocupé? Ocupé 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es lo mismo que decir 2 enteros, 1 tercio. Esta partecita quiere decir que es una fracción. Una fracción es un trocito o una división, que es esta parte de acá. Ese es 1 tercio. Este entero se dividió en 3 partecitas iguales. Tenemos otra comparación entre una fracción propia y una impropia.
La propia dice que son 2 sextos. Las dividí en 6 partecitas iguales. ¿Cuánto ocupé? 2. El color rosa, ocupé solamente 2 de 6 trocitos. La fracción impropia me dice que ocupé 4 trocitos, pero ocupé más de un entero. Y el número 3, que es el denominador, me dice que se dividió en 3 partecitas iguales. Relación. Vamos a relacionar la fracción impropia con el número mixto. Acá dice un número mixto se forma al combinar un entero y una fracción. Aquí tengo un número mixto, también lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. El 2 es el entero, 2 enteros, 3 quintos. El 3 es el numerador y el 5 es el denominador. Entonces ocupé 2 enteros, 1, 2 y 3 quintos es lo que están acá. Y esta es la partecita fraccionaria. El número mixto está formado por una parte entera y una parte de fracción, porque no alcancé a ocupar de otro entero. Una fracción impropia. Acá lo tengo como número mixto y acá tengo como la fracción impropia. Entonces ocupé 13, ¿cierto? 13 y se dividió cada entero en 5 trocitos. Por acá lo vemos. 5, 10, 11, 12 y 13. Por aquí tendríamos la relación entre la fracción impropia y cómo se convierte en un número mixto.